Hace 60 millones de años, el mundo que conocemos hoy era una pesadilla de vapor, lodo y calor sofocante que desafiaba cualquier lógica de supervivencia moderna. Tras la caída de los grandes dinosaurios, la Tierra no se quedó en silencio, sino que se transformó en un invernadero global donde la vida, liberada de los antiguos tiranos, comenzó a escalar a proporciones monstruosas. En el corazón de lo que hoy es la actual Colombia, la formación geológica del Cerrejón escondía un ecosistema de densa vegetación y ríos serpenteantes que albergaban los secretos más oscuros del Paleoceno. El aire allí era tan denso que casi se podía masticar, con temperaturas constantes que superaban los 32 grados centígrados, el combustible perfecto para que los reptiles de sangre fría rompieran todas las barreras del crecimiento biológico. En este escenario de pesadilla, el agua no era sinónimo de vida, sino el dominio de una reina absoluta que gobernaba desde las sombras del lodo. La Titanoboa cerrejonensis, una criatura de dimensiones mitológicas, se deslizaba por los canales fluviales como un fantasma de 1 tonelada de peso. Con una longitud que alcanzaba los 15 metros, esta serpiente no era simplemente un animal. Era una fuerza tectónica hecha de músculo y escamas. Su cuerpo era tan ancho como el torso de un hombre adulto, y su fuerza de constricción era equivalente a tener el peso de un rascacielos colapsando sobre un solo punto. Pero ella no estaba sola en la cima. En las mismas aguas turbias, oculto entre las raíces de árboles gigantescos, acechaba el acorazado del pantano, el Cerrejonisuchus, un ancestro de los cocodrilos modernos que, aunque superado en longitud, poseía una ferocidad y una resistencia mecánica que lo convertían en el único rival digno de la gran serpiente. Este duelo no era una simple pelea por comida, era el choque inevitable de dos filosofías de caza perfectas. La emboscada silenciosa contra la fuerza bruta acorazada. La Titanoboa confiaba en su sigilo, en su capacidad para detectar el calor infrarrojo de sus presas y en una paciencia infinita que la mantenía sumergida durante horas sin emitir una sola burbuja. Sus escamas, de un color verde oscuro y café terroso, la hacían invisible en el fondo del río, donde esperaba el momento exacto para desatar una energía cinética que superaba cualquier cosa vista en la naturaleza. Por otro lado, el cocodrilo prehistórico era un tanque viviente. Su piel estaba reforzada por osteodermos, placas óseas que formaban una armadura natural capaz de resistir mordidas profundas y presiones extremas. Sus mandíbulas eran una trampa mecánica de precisión, diseñadas no solo para sujetar, sino para triturar huesos y desgarrar carne con el temido giro de la muerte. El encuentro entre estos dos colosos solía comenzar en el silencio sepulcral de la tarde, cuando la luz del sol apenas lograba penetrar el dosel de la selva. El cocodrilo, confiado en su posición como depredador superior, podía estar descansando en una orilla fangosa, regulando su temperatura interna. No percibía la vibración sutil en el agua, la señal de que algo masivo se desplazaba bajo la superficie. La Titanoboa no atacaba como los depredadores mamíferos. No había rugidos ni advertencias. Era un estallido de movimiento puramente instintivo. En una fracción de segundo, la cabeza de la serpiente emergía del agua con los dientes curvados hacia atrás, diseñados para anclarse profundamente en el cuello del cocodrilo y no soltar jamás. El impacto inicial era suficiente para aturdir a cualquier criatura, pero el cocodrilo del Paleoceno era un guerrero veterano de 1000 batallas. Su reacción era explosiva, lanzando sus mandíbulas hacia el cuerpo de la serpiente, buscando un punto vital para aplicar sus toneladas de presión de mordida. En ese momento, el pantano se convertía en un hervidero de sangre y lodo. La estrategia de la Titanoboa pasaba inmediatamente a la fase de constricción. Cada vez que el cocodrilo intentaba maniobrar para morder de nuevo, la serpiente aprovechaba el movimiento para envolver otra espira de su cuerpo alrededor del tórax del reptil. Esta técnica era una ejecución matemática. La serpiente no necesitaba romper todos los huesos al instante.
Solo necesitaba impedir que los pulmones del cocodrilo se expandieran. Con cada exhalación de la presa, la titanoboa apretaba un poco más, ganando milímetros de presión que nunca devolvía. El cocodrilo, sintiendo cómo el oxígeno abandonaba su torrente sanguíneo, luchaba con una desesperación salvaje, utilizando sus poderosas patas y su cola musculosa para intentar golpear a la serpiente o arrastrarla hacia aguas más profundas donde pudiera recuperar la ventaja. El sonido de la batalla era una mezcla de siseos guturales que recordaban a máquinas de vapor bajo presión y el crujido sordo de la vegetación siendo aplastada por toneladas de carne reptiliana. Los ojos de la titanoboa, fríos y calculadores, permanecían fijos mientras su cuerpo vibraba por el esfuerzo extremo de mantener la presión. Es una lucha de resistencia aeróbica contra fuerza mecánica. Si el cocodrilo lograba atrapar la cabeza o el cuello de la serpiente con sus mandíbulas, el duelo podría terminar en un empate mortal, donde ambos animales perecerían por sus heridas. Sin embargo, la titanoboa había evolucionado para este tipo de combate específico contra presas grandes y peligrosas. Su cráneo era cinético, lo que le permitía absorber impactos y proteger sus órganos vitales mientras sus músculos hacían el trabajo sucio. La presión ejercida por la reina de las serpientes era tan inmensa que los vasos sanguíneos del cocodrilo comenzaban a colapsar, provocando una falla multiorgánica antes de que el corazón dejara de latir. Al final, la selva volvía a quedar en silencio, solo interrumpido por el goteo del agua sobre las escamas brillantes de la vencedora. Este conflicto se repitió durante millones de años en las sombras de un mundo olvidado, un testimonio de una era donde la tierra era gobernada por gigantes de sangre fría que no conocían la piedad. La extinción de la titanoboa, provocada por el enfriamiento global que alteró su metabolismo, marcó el fin de una era de monstruos fluviales, pero su legado permanece enterrado en las capas de carbón del Cerrejón, recordándonos que bajo las condiciones adecuadas, la naturaleza es capaz de crear pesadillas que superan cualquier ficción. Este enfrentamiento representa la cúspide de la evolución de los reptiles depredadores, un equilibrio precario donde un solo error significaba ser borrado de la historia. Al observar los restos fósiles hoy en día, no solo vemos huesos, vemos las cicatrices de una guerra eterna por el dominio del agua y el lodo, una guerra donde la titanoboa, con su abrazo mortal, reclamó su trono como la criatura más temible que jamás se haya deslizado sobre la faz de la tierra. Imaginar este duelo es viajar a un tiempo donde el hombre no era más que una remota posibilidad evolutiva y donde la supervivencia se decidía en la oscuridad del pantano, entre dientes de sierra y anillos de músculo inquebrantable. Cada vez que las aguas de un río tropical se agitan hoy en día, es un eco distante de aquel poder primordial que una vez hizo temblar la tierra bajo el peso de la gran serpiente y el gran cocodrilo, los titanes perdidos del Paleoceno que definieron el significado del terror absoluto en el reino animal.